El tema que vamos a tomar ahora es la terapia de termomodulación, como ya mencionó la doctora Vega. Ya muchos los que han visto mi charla van a ver que mis charlas tienen ciertos órdenes, o van del micro al macro o del macro al micro. En este caso va a ser del micro al macro para poder tener un tipo de secuencia en esa forma. Y ya van a ver que generalmente mis charlas son con filminas bastante, diapositivas, perdón, bastante sencillas. Así que, vamos, creo que solamente hay como 3 o 4 que están un poquito cargadas, pero es por un propósito en especial. A modo de introducción, lo que es la terapia de termomodulación, una terapia que se ha intentado desde hace muchos años, inclusive se intentaba en los tiempos de los egipcios, los griegos y los romanos, en donde ponían a los pacientes, a las personas, más que nada los guerrilleros, los enterraban en la nieve para tratar de aumentar la supervivencia, pero esto no, la sobrevida, pero esto no aumentaba mucho. Los griegos se dieron cuenta que los pacientes, los niños más que nada, porque esto estaba más utilizado en niños en los tiempos de los griegos, en el área de los griegos, perdón, lo que ellos notaban es que los niños que estaban destinados a morir, los niños que tenían defectos y todas estas cosas que ellos dejaban en la intemperie, duraban más tiempo en morir cuando estaban en invierno que cuando estaban en el verano. Y con esto ellos fueron sacando cada vez más conclusiones. Y la terapia de termomodulación es una terapia que ya desde los años 1920, 1930 se estaban intentando, pero tenían problemas con la parte de recalentamiento del paciente y esto es lo que llevaba a la alta mortalidad, lo que hizo que los estudios se detuvieran por más o menos 40, 50 años. Los objetivos principales que necesito que se lleven de esta charla es, uno, conocer la fisiopatología de la lesión nerviosa del paciente de estatus del síndrome post-paro cardiorrespiratorio, conocer la indicación de la terapia de termomodulación en pacientes con síndrome de post-paro cardiorrespiratorio, ya que sabrán muchos que hay muchas otras terapias de termomodulación, conocer las etapas de la terapia de termomodulación en los pacientes con síndrome de paro cardiorrespiratorio, y conocer los efectos adversos de la terapia de termomodulación. A nivel de historia, un poco más resumida, en 1960 se realizan ya lo que es la reanimación cardiopulmonar fuera del salón de operaciones, ya que este era el único lugar donde lo hacían anteriormente. Esto lo que llevó fue a ver que había más entrenamiento en el personal extra salón de operación, en lo que llevaba a que había más personas involucradas en lo que era la reanimación cardiopulmonar de los pacientes. Ya en las últimas décadas se ha dado más importancia a lo que es el síndrome post-paro cardiorrespiratorio, ya que se veían que sacábamos al paciente del arresto cardíaco, pero realmente después de eso la sobrevida aún era muy, muy baja. Se le dio más importancia a lo que era la lesión cerebral, que es una lesión que aparece en cuestión de minutos, y con esto asociado también lo que era la lesión secundaria. Ya en el 2000, ustedes van a ver que había 8% de los pacientes que tenían un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario llegaban al hospital con circulación espontánea. De ese 8%, 25% mantenía una circulación espontánea. Y de ese 25%, solamente un 30% sobrevive la hospitalización y la salida del hospital. Si lo ponen en números absolutos, si tenemos 10 pacientes, esos 10 pacientes que presentan un arresto cardíaco extrahospitalario, 8 llegaban al hospital con circulación espontánea. De esos 8, 2 mantenían circulación espontánea, y de esos 2, solamente 1.2, 1.3 eran los que salían de la hospitalización. 0.2 o 0.3 salían de la hospitalización. Esto lo que llevó fue a hacer más estudios para ver las partes que le seguía lo que era el arresto cardíaco. Solamente voy a tocar unos puntos que ya Oscar mencionó y dio una estupenda charla en el día lunes. Los puntos en los que voy a enfocar más que nada la parte de la lesión nerviosa, de lo que es el síndrome de post-paro cardiorrespiratorio.
Sabemos que lo principal es que es un síndrome caracterizado por anoxia cerebral con posterior muerte celular. Sabemos que lo que es las neuronas son células altamente sensibles a lo que es hipoxia, a lo que es hipoglucemia y a lo que es cambio de temperatura. Esas tres cosas son altamente nocivos para lo que es las neuronas. El objetivo de la neuroprotección está dirigido a disminuir la respuesta inflamatoria que lleva a la muerte celular. Porque ya saben que después del arresto postparo cardiorrespiratorio, en el síndrome postparo cardiorrespiratorio vamos a tener lo que es la lesión secundaria al sistema nervioso central, que es lo que llevaba a la sobrevida o la protección neurológica o la recuperación neurológica, mejor dicho, de estos pacientes, que era lo que había que estudiar. Esta es solamente una parte de lo que era la charla de este Oscar el lunes, en donde vemos las principales lesiones que nosotros vamos a tener. Uno es la autorregulación cerebrovascular, que está disminuida. Lo otro es el edema cerebral y la otra es neurodegeneración post-isquémica. Ahora, esto yo sé que va a sonar como parte de bioquímica, pero es aclarar que inicialmente vamos de lo micro a lo macro. Esto que vemos aquí es la cadena de transporte de electrones, que es lo que está en la membrana interna de las mitocondrias. Ustedes van a ver que aquí hay 4 complejos. El primer complejo, que es el NAT deshidrogenasa, como van a ver, el primer complejo se encarga de reducir, de oxidar, perdón, el NAT a NAT más H. Ese protón sale a la membrana, al citoplasma, a lo que es la membrana externa del mitocondrio y de ahí al citoplasma. Vamos al segundo complejo, el segundo complejo, que es el de la coenzima Q. Este se va a encargar de oxidar lo que es el FAT, H2 a FAT, y estos 2 protones también van a salir a lo que es al citoplasma. Seguimos con estos 2 electrones que ya están paseando. Si ustedes pueden seguir las líneas, viene lo que es el tercer complejo, que es el complejo de la citocromo C, en donde la citocromo C, esto sirve más que nada para la parte de paso. El cuarto complejo, que es el complejo más importante, es el complejo que necesita oxígeno. En este complejo, que es el que se va a encargar de la producción del ATP más que nada, que es como que el cuello de cisne, es decir, cuando este complejo se bloquea, la producción de ATP está altamente disminuida. Entonces, lo importante que deben llevarse de este último complejo, que este complejo en donde nosotros ya incorporamos el oxígeno, que es el que se va a encargar de producir agua y va a seguir mandando los protones hacia lo que es el citoplasma. De esta forma vamos a ver que la carga dentro de la mitocondria es negativa porque los electrones no salen, más la carga fuera de la mitocondria es positiva. Lo que va a hacer esto es que crea un gradiente un gradiente eléctrico, y ese gradiente eléctrico es parte de lo que se va a utilizar para lo que es la formación de ATP, porque esos protones de hidrógeno solamente van a regresar al mitocondria por una ATPasa, y esa ATPasa es la que va a producir la ATP basado en este gradiente de electrones. Cuando el aporte de oxígeno está disminuido, se bloquea el complejo 4, y eso lo que va a hacer es que disminuye la producción de protones, va a disminuir el gradiente, y de esa forma la producción de ATP se va a disminuir. Entonces, vamos a tener lo que es la lesión por isquemia. En la lesión por isquemia, recordemos que la isquemia es falta de circulación. En eso vamos a llevar 2 problemas ya que ya les mencioné, que son susceptibles las neuronas. Va a haber falta de oxígeno y falta de glicemia. Estas 2 combinadas van a producir lo que es la muerte celular. Y la muerte celular es lo que va a producir lo que es el deterioro neurológico de este paciente. Y a mayor tiempo que nosotros tenemos las neuronas con isquemia, peor el pronóstico de estos pacientes. Por esto que estos pacientes, cuando nosotros tenemos un RCP más prolongado, un paciente que tiene un RCP por 30 minutos, 40 minutos, el pronóstico neurológico de este paciente es muy pobre, salvo ciertas ocasiones, como ya sabemos. Uno de esos es el paciente casi ahogado o el paciente en hipotermia. Entonces, esta es la parte en donde el paciente está en un arresto cardíaco. Cuando nosotros comenzamos a dar RCP, nosotros estamos tratando de disminuir lo más que podamos la lesión por isquemia. Entonces, cuando el paciente regresa a circulación espontánea, van a haber 3
escenarios. El primer escenario es la neurona que realmente no estaba tan afectada y cuando le llegó la circulación, le llegó nuevamente lo que es el oxígeno, le regresó nuevamente lo que es la glicemia y funciona de una forma normal. El segundo escenario es la neurona que ya murió, una neurona que murió ya sea por apoptosis o por necrosis, pero esa neurona por falta de oxigenación y de glicemia, esa neurona ya no está recuperable. Y el tercer escenario, que es el que más nos preocupa en esta charla, es un escenario en donde la neurona está aturdida, para decirlo de esa forma, en donde ha sido afectada, pero depende de cómo le llegue la circulación y depende de lo que nosotros hagamos, esa neurona puede ser recuperada o nosotros podemos empeorar la muerte de esta neurona o acelerar la muerte de esta neurona. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros vamos a ver. El primer golpe va a ser edema. Como ya no se está produciendo ATP de secundario a la isquemia y a la anoxia, entonces la bomba ATPasa, la bomba de sodio, potasio ATPasa, va a estar bloqueada. Recordemos que esa bomba se encarga de sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Entonces, de esta forma lo que va a hacer es que el sodio se va a acumular dentro de la neurona y ustedes ya saben, el agua siempre va a seguir al sodio, el agua siempre va donde va la fiesta. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a producir aumento del líquido intracelular y lo que va a producir que las células se vean edematizando. La segunda lesión va a ser la acidosis. Ya nosotros sabemos que estos pacientes van a estar en anoxia. Si están en anoxia, la única forma de producir ATP es por el ciclo de Cori. Ya sabemos, el ciclo del ácido láctico. El ciclo de ácido láctico ya nosotros conocemos que tiene menos producción de ATP y aparte de eso libera lo que es el ácido láctico. Este ácido láctico a nivel intracelular va a cambiar el pH intracelular y eso va a producir lesiones a nivel del núcleo, una cosa que se llama aglutinación de las fibras del núcleo. Esto a su vez va a producir lo que es disminución de la producción de proteínas intracelulares, ya que esta acidosis va a producir que los ribosomas se desacoplen. Una vez el ribosoma está desacoplado, la producción de proteínas intracelulares va a disminuir. Todo este tipo de lesiones, estas 3 lesiones que acabé de describir, son lesiones que van a llevar al final hacia la apoptosis celular. Entonces, el problema que nosotros vamos a tener ahora es cuando nosotros hacemos una RCP de forma adecuada y el paciente regresa a circulación espontánea, tenemos que recuperar la célula que estaba en el medio, en la célula que está aturdida, que si nosotros hacemos las cosas bien pueden mejorar o podemos empeorar la lesión. Aquí es donde viene la lesión por reperfusión. La lesión por reperfusión es una lesión caracterizada por aceleración de un proceso apoptósico o un proceso de muerte celular secundario a reperfusión de una célula que estaba en isquemia. Por eso que la lesión que nosotros vemos en un paciente posparo o el síndrome posparo cardiorrespiratorio está caracterizado por lesión de isquemia reperfusión. La lesión por reperfusión ya tiene 4 formas de alterarse. A veces están las 4, a veces pueden que estén 2 o pueden que estén 3, pero rara vez va a haber solamente una. Ya van a ver que todas están interconectadas. Las 4 formas que la reperfusión puede producir lesión a la célula son por nueva lesión por ROS o especies reactivas de oxígeno, aumento de la permeabilidad mitocondrial, por inflamación o por hiperactividad del complejo. Vamos a la primera parte, lo que son el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno. Cuando nosotros estamos en isquemia y anoxia en ese momento, recordemos que todas las células, todos los tejidos están, posterior a esa circulación, están en isquemia y anoxia. Esto lo que va a producir a nivel de mitocondria es que la misma cadena de electrones, de transporte de electrones, va a estar afectada. Y esta cadena va a producir formas
reactivas de oxígeno van a producir lo que es una reducción incompleta o una reducción parcial del oxígeno, haciendo que el oxígeno sea mucho más reactivo. Pero eso no es la única forma que va a pasar, sino que a nivel del endotelio y a nivel del parénquima, van a estar produciéndose más oxidasas, van a haber más oxidasas. Y las oxidasas también van a producir especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno están caracterizadas por especies de oxígeno que tienen un electrón impar o un electrón sin pareja en su órbita más externa. Al tener este electrón impar, hace que estas moléculas sean mucho más reactivas y comienzan a activarse o a interaccionar, mejor dicho, con otras estructuras de la célula, entre esas la membrana celular, el núcleo y nuevamente el mitocondria. Solamente esto da para una charla aparte, pero lo que deben saber es que las especies reactivas de oxígeno pueden producir o van a producir más daño celular, y el proceso por la que esto ocurre es por daño de la membrana de mitocondria y por el aumento de la expresión de las oxidasas. Recordemos que la especie reactiva de oxígeno y los radicales libres no son lo mismo. Las especies reactivas de oxígeno son tipos de radicales libres, pero el radicales libres viene siendo como el grupo grande, el parábola, y la especie reactiva de oxígeno es uno de ellos. La segunda lesión que nosotros vamos a tener en estos pacientes por reperfusión es en donde hay aumento de la permeabilidad de la mitocondria. Cuando la mitocondria se vuelve más permeable, todas las sustancias dentro de la mitocondria van a salir al exterior del mitocondria, es decir, al citoplasma celular, y esto lo que va a producir que cosas como el citocromo, por ejemplo, o activadores de las caspasas, produzcan o inicien lo que es el proceso de apoptosis. No solamente van a hacer esto, van a ser muchos factores dentro del mitocondria que van a estar afuera del mitocondria que van a producir esta programación, para decirlo de esta forma. Una vez el mitocondria deja de existir o deja de funcionar, la célula ya no puede sobrevivir, y eso es lo que hace que se activen las vías de apoptosis. El tercer factor es la inflamación. El tejido isquémico tiene aumento de los receptores de los polimorfonucleares. Lo que va a hacer esto es que va a haber mucha expresión de los polimorfonucleares, es decir, como que si las neuronas estuviesen pidiendo ayuda, alguien lo está lesionando, y entonces esto lo que va a hacer es que los glóbulos blancos vengan con mayor precisión a las células que están más afectadas. Pero eso es en el momento de isquemia. Cuando nosotros restauramos la circulación espontánea, esa sangre que va a venir nuevamente, esa sangre está cargada con glóbulos blancos. Entonces, si esa sangre está cargada con glóbulos blancos y ya nosotros tenemos una célula que tiene aumento de la expresión de los receptores de glóbulos blancos, estos glóbulos blancos, especialmente los polimorfonucleares, son los que se van a encargar de hacerle daño a la célula y lo que va a llevar a lo que es la apoptosis, necrosis y muerte celular. Y por último, lo que es la activación del complemento. Se ha visto que en el tejido isquémico se producen depósitos de IgM. Cuando estos depósitos todavía no se ha estudiado o no se ha descifrado de una forma más adecuada por qué esto ocurre, en las células isquémicas, nuevamente cuando viene la reperfusión, esa sangre viene con el complemento está mayormente activable, es decir, está más sensible, para decirlo de esa forma, y esto lo que va a hacer es que se va a unir con los IgM, y esto va a aumentar nuevamente lo que es la cascada de fagocitosis y la cascada de apoptosis. Y es de esta forma, de estas cuatro formas, es que nosotros vemos que la reperfusión puede ser perjudicial para nuestros pacientes. Ahora, si nos vamos un poco más macro, no se me vayan, espero que todavía estén ahí. Vamos a ver que el 80% de los pacientes, luego del arresto cardíaco, presentan temperaturas mayor a 38 grados centígrados dentro de las primeras 72 horas. Se ha visto que dentro de las primeras 2 horas ya los pacientes están produciendo fiebre. Como ya les mencioné, el tercer factor que no habíamos tocado todavía, la temperatura. Los cambios de temperatura son nocivos para lo que son las neuronas. Ahora,
Este cambio de temperatura aumenta el riesgo de edema cerebral, produce más vasodilatación, más escape del intracelular al extracelular, y esto lleva a un peor pronóstico. El estudio al que Oscar hizo referencia hace 2 días atrás, que fue un estudio del 2002, que es de Stephen Bernard y compañía, es el estudio en donde nuevamente se estaba pensando en lo que era la hipotermia después de tantos años de estar como engavetado, para decirlo de esa forma, y habían pocos estudios acerca de lo que era la hipotermia. Para ese tiempo solamente se llamaba hipotermia inducida. El término de terapia de termomodulación salió más adelante, 13 años más adelante, en el 2015 aproximadamente. Este estudio es un estudio que es débil, para decirlo de esa forma, pero sentó las bases para los próximos estudios. Este estudio es un estudio retrospectivo, es lo primero que tienen que saber. De solamente 77 pacientes, tenía como objetivo evaluar lo que era el pronóstico neurológico como primera base, y la segunda base para evaluar lo que era la mortalidad. Entonces, este estudio también tiene otras carencias. Uno de esos es que este estudio solamente se hizo en pacientes que tenían, o mejor dicho, la hipotermia, de donde se hizo la recolección de los datos, solamente eran pacientes con ritmos desfibrilables, porque en ese tiempo, que igual, en este tiempo sigue igual, el pronóstico es peor en pacientes con ritmos no desfibrilables que con ritmos desfibrilables. Así que los estudios lo estaban dirigiendo al paciente con mejor pronóstico en este momento, que era el paciente con ritmos desfibrilables. Y por eso que el estudio y la mayoría de las evidencias están basadas en pacientes con estudios desfibrilables que en pacientes con estudios no desfibrilables. Pero no significa que no exista la evidencia. Cosas importantes a llevar de este estudio en cuanto a lo que eran sus objetivos. El primero, que los pacientes tenían un estado neurológico normal o tenían una incapacidad mínima mayor en lo que era el grupo con hipotermia que con el grupo sin hipotermia, o mejor dicho, el grupo de la normotermia. Esto es estadísticamente significativo, como pueden ver en la leyenda de abajo. Y el otro punto que tenían que ver era que no afectaba la mortalidad. La mortalidad en el grupo de hipotermia y la mortalidad en el grupo de la normotermia es similar para este tiempo de este estudio. Entonces, ¿qué conclusiones principales? Hay bastantes conclusiones que podemos sacar de esto, pero las conclusiones principales es, uno, la hipotermia aparentemente, como yo dije, es un estudio bastante débil, aparentemente para este tiempo mejoraba la parte neurológica de los pacientes, pero sin cambio en la mortalidad de los pacientes. El ILCOR, que es lo que se mencionó el lunes, el International Liaison Committee on Resuscitation, luego de bastantes estudios, estos estudios demoraron más o menos 15 años, sacaron la conclusión que la terapia de termomodulación reducía la lesión cerebral por los siguientes mecanismos. Uno, reducción del metabolismo corporal y cerebral. Porque una de las lesiones que nosotros veíamos era que el metabolismo, el consumo de oxígeno del paciente permanecía, la oferta de oxígeno del paciente al nivel de las neuronas permanecía exactamente igual, más el consumo y el metabolismo estaban alterados. Y esto lo que hacía era que llevaba más rápido a lo que era la muerte celular. Hay reducción de la apoptosis por los mecanismos que ya mencioné más atrás. Hay reducción del influjo intracelular de calcio. Esto se va a ver por disminución de la permeabilidad. Hay reducción de la acidosis intra y extracelular. Disminuimos el metabolismo cerebral. Eso significa que el gasto energético de las células iba a disminuir. De esa forma, el requerimiento para lo que era el ciclo del ácido láctico iba a disminuir, y de esta forma la acidosis iba a disminuir. Reducción de la acumulación de glutamato, de glicina y óxido nítrico, que son los principales que llevaban a lo que era la muerte celular una vez ya el esquema, la programación de apoptosis entraba en razón. Hay reducción de la inflamación, obviamente. Si hay reducción del daño de la mitocondria, reducción en el daño o la afectación en lo que es la bomba sodio ATPasa, hay reducción del movimiento de líquido del extracelular al intracelular.
Y hay reducción de los radicales libres, más que nada porque las lesiones a nivel tisular, a nivel del endotelio y al nivel de la mitocondria estaban disminuidos, y de esta forma no se producían tantos radicales libres. En condiciones normales hay radicales libres en nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos antioxidantes que se encargan de barrer estos radicales libres. Pero en el caso de los pacientes isquémicos, en donde está ocurriendo la isquemia, la anoxia, la cantidad de los antioxidantes está tan disminuida que eso hace que el efecto de los radicales libres se vea como un efecto peor. Más adelante tenemos lo que es el Target Temperature Management for Cardiac Arrest with Non-Checkable Rhythm. Este estudio es un estudio de la terapia de termomodulación para arresto cardíaco en ritmos no desfibrilables. Como ya mencioné, la evidencia en este grupo es mucho menor cuando lo comparamos con la evidencia en el grupo de los pacientes con ritmos desfibrilables. Esto es el Cerebral Performance Category, que ya fue presentado anteriormente. No la traduje, porque como ya vamos a ver más adelante, vamos a aprender más adelante, ya cuando una escala ya está realizada, si esa escala no está en el idioma suyo, ustedes tienen que hacer una nueva escala para validarla. Es decir, si lo van a traducir, solamente traducirlo cuenta como una nueva escala, y entonces esa persona tiene que validar esa nueva escala para decir que es comparable con la escala solamente con el hecho de que la haya traducido. Eso lo aprendí a la forma difícil cuando estaba haciendo mi estudio de grabación. Pero lo importante de esta escala es que lo que son el CPC-1 y el CPC-2 son personas totalmente funcionales. CPC-1 es funcionable prácticamente como estaba antes, y el CPC-2 es una persona que tiene una incapacidad moderada, pero que permite hacer todavía sus actividades de forma propia. Ya lo que es CPC-3, 4 y 5 son pacientes que tienen muy mal pronóstico funcional, y en caso del 5, muy mal pronóstico funcional y mal pronóstico de vida. Entonces, de este estudio, las cosas importantes que hay que llevar, recordemos, fijamos, el objetivo es la primera columna, la segunda columna es el grupo que estaba con hipotermia, la tercera columna es el grupo que estaba con normotermia, y la última columna es lo que es el hazard ratio, que es similar al odds ratio, pero para lo que son componentes patológicos. Vamos a ver en esta tabla, lo primero, el grupo con hipotermia tiene mejor funcionamiento neurológico comparado con el grupo que no tiene hipotermia, el grupo que está con la normotermia. Por el hazard ratio, esto hace que esto sea estadísticamente significativo. Y nuevamente, la mortalidad en este grupo, tanto en hipotermia como normotermia, eran relativamente similares. Es decir, lo mismo que estaba ocurriendo con los estudios de los pacientes con ritmos desfibrilables. Y esto solamente para resumir la tabla anterior, en donde estábamos viendo que la mortalidad o la sobrevida después de la salida de la unidad de cuidados intensivos era bastante similar en los dos grupos. Entonces, cuando ya tenemos la revisión de los estudios multicéntricos, como ya les mencioné, esto ocurrió 15 años después del primeros estudios de Bernard de revivir este tipo de terapia, se vio que solamente con una disminución de 32 a 36 grados centígrados por 12 a 24 horas presentaba beneficios al paciente en cuanto a lo que era la reducción de la lesión cerebral en los pacientes con síndrome de postparo cardiorrespiratorio. Yendo más hacia lo macro, vamos a lo que es la misma terapia de termomodulación. La terapia de termomodulación va a tener 3 pasos que hay que acordarse: lo que es la inducción, lo que es el mantenimiento y lo que es el recalentamiento. Recordemos, a pesar que esto es una terapia que nosotros estamos produciendo, tanto la inducción como el recalentamiento pueden ser nocivos para las neuronas
si no se hacen de forma adecuada, porque como ya mencioné, el cambio de temperatura es nociva para lo que es la neurona. El mantenimiento es la parte más crítica para nosotros poder controlar la terapia que nosotros estamos haciendo. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿a quién le hago terapia de termomodulación? Si se revisan las guías del ACLS ya desde el 2015, se menciona que la terapia de termomodulación, lo que se van a beneficiar de eso son las personas que están con un rasgo de coma post-arresto cardiorrespiratorio. Es decir, un paciente que viene con un Glasgow de 8 o menos al salir del estatus del arresto cardíaco, es un paciente que se beneficia de esta terapia. Creo que fue César el que preguntó cuánto tiempo yo puedo esperar para determinar si ese paciente va a recuperar o no va a recuperar. De 5 a 10 minutos es suficiente para que yo determine si ese paciente va a salir del coma o no va a salir del coma, o inclusive que caiga en paro nuevamente. Si después de 5 a 10 minutos yo sé que ese paciente no va a salir del coma, ese paciente se beneficia de una terapia de termomodulación. El otro criterio es que un paciente que no debe tener una lesión terminal intracerebral o del sistema nervioso central. Es decir, si una persona de esos pacientes que nos llegan con una hemorragia subaracnoidea, Hodges 4, Fisher 5, Fisher 4, Hodges 5, es un paciente que la probabilidad es que por más termomodulación que yo le haga a ellos, la mortalidad sigue siendo una mortalidad bastante alta. Y esos son pacientes donde nosotros tenemos que considerar si vamos a gastar la energía o el esfuerzo, para decirlo de esa forma. Inclusive tenemos que evaluar si ese paciente nos sirve para lo que es trasplante o no nos sirve para lo que es trasplante. El hecho de que un paciente esté en termomodulación no excluye a un paciente de una lista de trasplante. A la hora de hacer los estudios, sencillamente hay que hacer estudios secundarios como el electroencefalograma u otros, porque ya a este paciente sí que no le vamos a poder hacer las pruebas físicas. ¿Cómo voy a hacer la inducción? Hay dos formas, o tres formas, bueno, dos formas principales. Una es la endovascular, que es la más recomendada. Más adelante voy a mencionar los beneficios y las contras de esto. La endovascular tenemos la que es la endovascular por cateterización normal y la que es endovascular por cambio de temperatura del centro de nosotros. Y la segunda forma es por terapia de superficie, que es la que le llaman, que tiene sus pros y tiene sus contras de la misma forma. A medidas generales, la terapia de superficie a nivel mundial es la que más se utiliza a nivel de prehospitalaria, en los lugares en donde la prehospitalaria sí la puede utilizar. Uno de esos es Alemania. No es que le esté haciendo propaganda a nadie, pero el de la izquierda, el de la endovascular, es el termogar y ese es el que coloco en la foto, ya que ese es el que, con el que contamos a nivel del complejo en la caja del Seguro Social. El que está a la derecha, que es el de superficie, en donde se lo colocan superficie fría sobre el cuerpo de la persona, solamente por curiosidad, es el que se llama Arctic Sun o Sol Ártico, que es el que menciono que se puede utilizar más que nada en la prehospitalaria o en otros lugares en donde no contemos con el personal o la capacidad de hacer una hipotermia intravascular. La inducción. La inducción de estos pacientes tiene que ser una inducción rápida. Ya cuando nosotros determinamos que ese paciente se beneficia de una terapia de termomodulación, un paciente que ya esa decisión tomada se tiene que colocar todo, y eso debe bajarse más o menos en 1 a 3 grados centígrados, que es el promedio entre las dos formas de temperatura, de hipotermia, perdón, por hora, con el fin de llegar más o menos a entre 32 a 33 grados centígrados. Cuando estamos haciendo esto, no solamente tenemos que esperar que la máquina se enfríe o que nosotros coloquemos el catéter o que me saquen las mantas del Arctic Sun o lo que sea, sino que ya yo debo tener preparada solución salina o cristaloide más que nada a una temperatura de 4 grados centígrados y se la puedo pasar a 30 ml por hora hasta que yo pueda conseguir la máquina o la terapia que le voy a dar para colocarlo en hipotermia como tal.
Las formas más comunes para lo que es la terapia de termomodulación son los fluidos intravenosos, las de superficie, las intravasculares o la del centro de nosotros, que es ya un poco más invasivo. Las dos primeras son menos invasivas. Como van a ver, la que es la de la terapia intravenosa es de un bajo costo, es fácil de tener, solamente tenemos que tener cristaloides en un lugar donde tenga refrigeración a 4 grados centígrados, y es de fácil iniciación. Una vez que ya yo sé que ese paciente lo vamos a poner en terapia de termomodulación, el paciente usualmente posterior a un arresto cardíaco debe estar canalizado, si no, bueno, lo más probable es que el paciente no vaya a necesitar la terapia de termomodulación. Las desventajas de esto es impreciso. Es no solamente impreciso, sino que yo me puedo pasar en lo que es la temperatura que yo estoy buscando. En este caso, como ya le mencioné, la terapia de termomodulación descrita está entre 32 a 33 grados centígrados. Si yo me paso más allá, las complicaciones son mucho mayores en cuanto a lo que es la coagulopatía, lo que es hipoglicemia y todo este tipo de problemas. Por eso que la precisión es importante para nosotros en lo que es la terapia de termomodulación. Lo que es la ventaja de lo que es la técnica de superficie, esto se puede aplicar a la misma vez que se está aplicando las formas intravenosas, tiene mayor precisión porque la mayoría de estos artefactos tienen ya lo que es un tiene un control más preciso de lo que es la temperatura hasta el punto en donde yo quiero llegar. Se utiliza lo que es la forma intravenosa, es decir, los fluidos fríos, mientras que esta máquina se va calibrando hasta llegar hasta la temperatura que nosotros estamos buscando. Uno de las desventajas es que las personas podían hacer alergia a lo que era los pads de frío, y otra cosa es que los pads viejos podían ser radiopacos, y entonces en caso que yo llevara a este paciente a un CAT o lo llevara a una radiografía o cosas como esta, tenía que quitarle esto, hacerle lo que le iba a hacer y después ponérselo nuevamente, y eso lo que me iba a afectar era el mantenimiento de las temperaturas en estos pacientes. La forma endovascular, lo que es el Thermogar y el Linercool principalmente, esto es un protocolo, ya creo que fue con Bolívar, no me equivoco, que colocamos uno en área de choque y lo llevamos a área crítica. Ustedes van a ver que esto es más fácil de colocar. Se coloca el catéter usualmente se coloca como un catéter venoso central. De hecho, se puede utilizar como un catéter venoso central porque es un catéter que tiene 5 lúmenes. Tiene 3 lúmenes que van a ser de función de catéter venoso central y tiene 2 lúmenes por donde va a estar circulando la salina fría de la misma máquina. Y esa salina fría que va a estar circulando solamente circula por el largo del catéter por unos balones que se van llenando con los cristaloides. Ese líquido que está circulando para lo que es el control de temperatura en ningún momento tiene contacto con el paciente, ya que eso solamente va a circular a través de los balones alrededor del catéter. Por un lado entra y por el otro lado sale. Desventajas de esto es invasivo, lo que hace que esto puede llevar a lo que es la demora en lo que es la iniciación de la terapia de termorregulación. Y la otra desventaja es que como este catéter es mucho más grueso, puede producir tromboembolismo y puede producir obviamente infección más que nada por la técnica de colocación del catéter. Ya las formas endovasculares van a ver que son formas dependientes de un médico. Nosotros no tenemos lo que son los nurse practitioners, por eso que no existe la traducción aquí en Panamá, pero en otros lugares hay nurse practitioners que son quirúrgicas y pueden ayudar con lo que es la colocación de los catéteres. Pero a nivel mundial, usualmente se necesita un médico para lo que son las formas endovasculares, pero si ustedes ven las formas que no son endovasculares, la de superficie y lo que es la de cristaloides, eso lo puede hacer el enfermero, es decir, mientras que ustedes están viendo cómo está el paciente, cómo sigue el paciente, el enfermero ya puede estar iniciando lo que es la terapia de termomodulación. Y lo que son las terapias del coro, del centro de nosotros, son las que son el ECMO y la terapia de reemplazo renal. Nuevamente, hay una inducción bastante rápida, es preciso lo que es la temperatura. El problema, uno, es invasivo, y el otro problema, lo que ya saben, lo que ya han visto, pacientes con terapia de reemplazo renal, es decir, los pacientes en hemodiálisis,
necesita de una enfermera o un enfermero que se quede pegado a ese paciente, para decirlo. O sea, que ese enfermero no puede servir para otras cosas. Y el ECMO, no sé si alguno de ustedes ha manejado el ECMO, pero el ECMO es prácticamente una ciencia multifactorial en donde tienen que haber por lo menos 2 médicos y 2 enfermeros para que es el manejo de ese ECMO. Entonces, de esta forma vemos a grosso modo las formas endovasculares versus las formas de superficie, las ventajas y las desventajas. Una cosa que nosotros tenemos que tener en todo paciente que le vamos a hacer terapia de termomodulación es que estos pacientes deben tener sensores de temperatura de cavidad. ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? Tenemos que tener estos pacientes con un termómetro, ya sea esofágico, un termómetro transrectal, un termómetro intravesical para los pacientes anúricos. Lo que son termómetros de la axila, de la lengua, del oído, de la frente, esos no me van a dar una lectura precisa de la temperatura real del cuerpo de nosotros. Pasamos a la siguiente fase, la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento se caracteriza principalmente por lo que dice el nombre, de mantener la temperatura que yo estoy buscando. En este caso, 32 a 33 grados centígrados es lo que yo debo buscar, y de esa misma forma debo inhibir la producción de calor que puede generar el cuerpo como respuesta a los cambios de temperatura. Estas 9 órdenes son órdenes que saqué del protocolo de terapia de termomodulación del complejo de la Caja del Seguro Social. Ustedes pueden ir al neurointensivo y lo pueden solicitar sin ningún problema. Van a ver que es una hoja larga. En esa hoja tienen terapia de termomodulación para hipotermia y para normotermia, porque como ya mencioné, la terapia de termomodulación la podemos utilizar para muchas cosas, y el caso de normotermia sería para los pacientes febriles. Pero estas 9 órdenes son las órdenes que nosotros utilizamos usualmente, obviamente que con algunos pequeños cambios para los pacientes que vamos a poner en terapia de termomodulación. La primera orden, sencilla, colocar el dispositivo de termomodulación endovascular con temperatura objetivo, la que nosotros vamos a poner. Paciente con síndrome postparo cardiorrespiratorio, 32 sería la más ideal, pero se puede 33. Consignar en hoja de flujo la temperatura del paciente horario consignada en el dispositivo endovascular. El dispositivo que nosotros estamos utilizando, que ya sea el termogar, que es el que tenemos acá en el complejo, eso tiene en el sensor ese es con un termómetro transesofágico. Eso ya me va a estar midiendo la temperatura. Y esa temperatura tiene que ser registrada. Si la máquina está para que sea 32 grados centígrados, donde yo veo 32 grados con 1, 32 grados con 3, 32 grados con 7, ya yo tengo que hacer alguna otra terapia. La más indicada usualmente es pasarle líquido intravenoso a 4 grados centígrados. O aumentar la potencia del termogar. Lo que es la buspirona, 30 miligramos por sonda enteral, cada 8 horas, eso lo que vamos a hacer es inhibir o disminuir la respuesta del sistema nervioso central para lo que es la producción de calor. En este caso viene siendo lo que es las contracciones musculares o los escalofríos, como lo mencionan muchos. El sulfato de magnesio está dirigido también para lo que es la disminución de las contracciones musculares. Colocar manta térmica a 43 grados centígrados o en su defecto a la temperatura máxima. Esto puede crear un poco de confusión, que si yo quiero una terapia de termomodulación tirando hacia la hipotermia, ¿por qué le voy a colocar una manta térmica a los pacientes? Lo que se va a hacer con esto es que se engaña el hipotálamo, y lo que se hace es que se calienta la parte de afuera de la piel, es decir, la piel, y eso va a mandar una señal al hipotálamo de que la persona está con temperatura normal. Pero como nosotros ya tenemos un termómetro de cavidad, nosotros sabemos que la temperatura real del paciente va a ser la que está marcando el dispositivo de termomodulación endovascular. Esto en sí hace que disminuya la producción de contracciones musculares para lo que es el calor. En cuanto a lo que es la sedación, la dexmedetomidina o el Precedex para dosis de 0.2 a 1.5 microkilos hora, recordemos que esto se calcula en horas. Para lo que es la sedación, nosotros podemos aumentar la sedación con esto, podemos disminuirla, y lo importante de esto es que una vez ya yo determine que ya yo puedo recalentar al paciente y el paciente ya llega a la temperatura base, yo sencillamente disminuyo lo que es la infusión de dexmedetomidina y ese paciente puede recuperar de una forma fácil y rápida para que yo pueda evaluar cuál es el estado neurológico
y evaluar en sí la terapia de termomodulación que he tenido. Otro medicamento que podemos utilizar aquí o en conjunto con es el remifentanil. El remifentanil no muchos han tenido la oportunidad de usarlo, pero deben saber que está en el mercado. Y el efecto del remifentanil es 6 veces más corto que el efecto del fentanil. Es decir, yo lo puedo, tiene la misma característica del Precedex o de la dexmedetomidina. Tengo una inducción rápida del efecto del medicamento, que en este caso viene siendo sedación y analgesia, y tengo un efecto corto una vez suspendida la infusión. Tenemos lo que es la meperidina, que también me va a disminuir lo que es las contracciones musculares, y la infusión, aquí pongo infusión de propofol y de midazolam, más que nada ante la pregunta del doctor Sin, que realizó que cuál era mejor entre uno y el otro. El propofol, ya muchos conocen que la ventaja del propofol es igual que la del Precedex y la del remifentanil, que es un medicamento que una vez suspendió su infusión, me va a dar una respuesta rápida del paciente, o un estado neurológico del paciente en donde yo lo pueda evaluar. Pero debemos considerar que el propofol, asumiendo que no se extravasa, porque ya saben que si se extravasa el propofol pueden ocurrir desastres, pero el propofol como tal, sabemos que puede producir lo que es acidosis metabólica. Ya sabemos que el paciente, por la lesión de reperfusión, puede producirme una acidosis metabólica, o mejor dicho, por la parte de la isquemia, perdón, me puede producir una lesión metabólica. El propofol sencillamente me puede empeorar esto, y el efecto de la acidosis yo la puedo estar enmascarando o disminuyendo el beneficio de la terapia de termomodulación sobre la acidosis cuando yo utilizo el propofol. Lo que debemos saber es que el propofol sí se puede utilizar, no es que no sirva para nada. Sí se puede utilizar, solamente que por periodos cortos. Se puede utilizar por las 72 horas que nosotros vamos a tener la terapia de termomodulación. Idealmente no debe haber muchas complicaciones, pero tienen que tener en cuenta que esto puede ocurrir. Lo otro que debemos saber con el propofol es que el propofol aumenta los lípidos. Usualmente nosotros tenemos que los arrestos cardíacos o los arrestos cardiorrespiratorios ocurren por algún evento cardiovascular. Y esos eventos cardiovasculares tienen que ver, están asociados a lo que es el colesterol y lípidos y las placas estas. Eso quiere decir que ese es otro motivo por el que el propofol puede empeorar una lesión ya instaurada. Lo que sí tenemos que ver entonces por el otro lado, el midazolam, que es el que todo el mundo usa. El midazolam, después de unos estudios que se hicieron en el 2010 al 2015, que son el ICASH, se determinó que el midazolam tampoco es tan beneficioso. El midazolam como tal es un medicamento que promueve lo que es el delirio, tanto el hiperactivo como el hipoactivo. Y entonces, muchos de ustedes que ya rotaron conmigo vieron que el delirio es una causa directa de aumento de la mortalidad en el paciente, no importa la condición que sea. Es decir, el paciente crítico, ya sea por una cetoacidosis diabética, por un SB, por un arresto cardíaco, por la que sea, el midazolam aumenta el delirio, y el delirio afecta directamente lo que es la mortalidad en estos pacientes. Hasta ese punto que las indicaciones para el midazolam cada vez están más limitadas. Entre esas tenemos al paciente con trauma craneoencefálico severo, al paciente con edema cerebral, o mejor dicho, al paciente que está con datos de herniación cerebral, paciente con síndrome de gran quemado, paciente con un asma casi fatal, y el paciente con el ERDS severo, o SDRA severo, mejor dicho, que así se puede traducir. Esas son las indicaciones más puntuales que nosotros tenemos de las infusiones de midazolam, pero el hecho de que no tenga algunas otras opciones de repente es el motivo por el que muchas personas utilizan el midazolam para otro tipo de patologías, y que si el paciente está desacoplado, bueno, vamos a aumentarle la infusión de midazolam. Pero ya ustedes saben que eso no es una indicación tan puntual basado en los estudios que se hicieron ya desde el 2015. Ya el midazolam cada vez va en su desuso. Y por último, la infusión de rocuronio. La infusión de rocuronio es porque estos pacientes tienen que tener un bloqueo neuromuscular. Ya sea si se utiliza rocuronio, si se utiliza
atracurio, si se utiliza cisatracurio, no importa, el paciente debe tener un bloqueo neuromuscular para evitar que este paciente produzca actividades que generen calor como las contracciones musculares. La fase de recalentamiento era la fase en donde usualmente el paciente fallecía cuando lo estaban utilizando a principios del siglo anterior. La fase de recalentamiento, los pacientes fallecían principalmente era por el recalentamiento rápido y descontrolado. Nosotros no podemos tener un recalentamiento rápido y descontrolado porque los efectos adversos empeoran en este tipo de pacientes. Una vez yo tengo este paciente, después de la inducción, el mantenimiento es precisamente para evitar un recalentamiento no controlado, porque si el paciente comienza a temblar, el paciente produce contracciones musculares, el paciente está despierto, esto puede generar calor y entonces el control que yo estoy tratando de llevar de 32 grados centígrados puede aumentar hasta 37, 38, 39 inclusive, porque ya yo le mencioné que dentro de las primeras 3 horas estos pacientes tienden a tener temperaturas por encima de 38 grados centígrados. Por ende, el recalentamiento tiene que ser de una forma controlada y debe ser controlada de 0.1 grados centígrados hasta llegar a una temperatura de 37 grados centígrados. Si el paciente llega a una temperatura de 37 grados centígrados antes de las 48 horas, ese paciente igual se debe mantener con una temperatura de 37 grados centígrados. No significa que llegó a 37, ya le puedo quitar esto, no. Porque ese paciente dentro de las primeras 72 horas les va a hacer fiebre. Entonces, ya sabemos, la termomodulación es 24 horas el paciente en hipotermia y 48 horas demora el proceso para el recalentamiento, precisamente para esto. Una vez ese paciente ya llega a una temperatura de 37 grados centígrados, ya es un paciente que ya yo puedo evaluar, le puedo hacer un electroencefalograma, ya que la actividad del electroencefalograma en el paciente con hipotermia está un poco aplacada, más puede inclusive simular a un paciente con muerte encefálica, pero por eso que no se puede utilizar como única indicativo o única indicación como para determinar si el paciente tiene o no tiene muerte encefálica. Recordemos que un paciente en terapia de termomodulación se le pueden hacer todas sus otras actividades. Un paciente en terapia de termomodulación se puede llevar a resonancia, bueno, a resonancia dependiendo del largo de los cables. Se puede llevar a un CAT, se puede llevar inclusive a un salón de operaciones. A modo de anécdota, no sé si ustedes conocen a la doctora Laura Saldaña, la neumóloga. La suegra de ella, una doctora que estaba en Penonomé, ella presentó dando una charla a una escuela, ella presentó un SD maligno de la arteria cerebral media, que yo convulsionó y después quedó en coma. A esta paciente le hicieron hicieron la trombólisis en agua dulce, lo trasladaron a San Fernando. En San Fernando querían hacer la trombectomía mecánica, pero ya no estaba indicada. Lo trasladaron al complejo y en el complejo se le hizo la terapia de termomodulación. Estando en terapia de termomodulación, a ella la llevaron al salón de operaciones para hacerle una craneectomía. Regresó, siguió en su terapia de termomodulación. En ese caso, obviamente, era por el edema cerebral y un paciente que se estaba herniando. Y ese paciente, al sol de hoy, es una paciente funcional. Ahora, no es que esté caminando normal, es una paciente que está en silla de ruedas, puede movilizar sus extremidades, pero con mayor debilidad. Y puede sostener una conversación e interactuar con sus familiares. Eso significa que un paciente que está en terapia de termomodulación no contraindica que se le hagan algunas otras actividades, entre una de esas, llevar al salón de operaciones. Sencillamente que cuando se va a hacer esa otra actividad, se va con todo su equipo. Esto también sirve para el paciente que va para cateterismo, que es lo que siguen estos pacientes de síndrome posparo cardiorrespiratorio, que se le da su cateterismo. Esto no contraindica la realización de un cateterismo. El paciente se va a cateterismo con su máquina de terapia de termomodulación. Un estudio observacional que se realizó en el 2015, publicado en el Critical Care, comparaba lo que era el uso de la terapia de termomodulación con equipos endovasculares que con equipos de superficie, más que nada para lo que era la evaluación de los efectos adversos. Los efectos adversos que nosotros vamos a ver son bradicardia, taquicardia, hipocalemia, hiperglicemia, sangrado, hipotensión,
hipertermia, arritmia, hipercalemia, hipoglicemia, sangrado nuevamente, hipotensión, dependiendo del estado en donde nosotros estemos. La terapia de termomodulación sí tiene ciertas cosas. Uno de esos, que cuando se está haciendo la inducción, si la inducción se hace realmente rápido, muy rápido, para decirlo de esa forma, puede producir bradicardia. Esta bradicardia nosotros la tenemos que sopesar si está produciendo inestabilidad hemodinámica y no está produciendo inestabilidad hemodinámica. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque es un paciente que ya yo mencioné que la dexmedetomidina era una de las infusiones que utilizamos en eso y sabemos que la dexmedetomidina produce bradicardia como tal. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver es la hipocalemia en el estado de la inducción y la hipercalemia en el estado de recalentamiento. Igual que la hiperglicemia en el estado de la inducción y la hipoglicemia en el estado de recalentamiento. Esto tiene que ver porque en el estado de la hipotermia se genera lo que es una resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina hace que haya aumento de la secreción de insulina sanguínea, pero como hay mayor resistencia, la glucosa permanece en el torrente sanguíneo, es decir, no llega a alimentar las células y por eso produce la hiperglicemia. Y el efecto contrario es el que ocurre en lo que es el recalentamiento. Cuando nosotros tenemos a estos pacientes, nosotros tenemos que hacerle control de electrolitos cada 6, cada 4 horas, precisamente por lo que es el potasio, porque la hipercalemia también puede ser una causa para la bradicardia de estos pacientes. Ahora, en cuanto a lo que es el estudio, lo que era la comparación de los endovasculares y los de superficie, vamos a hacer énfasis en las diferencias que son estadísticamente significativas, porque como pueden ver hay bastante información aquí, pero no es importante toda la información, sino lo que es estadísticamente significativo. Lo primero, sobreenfriamiento. El sobreenfriamiento se ve más en lo que es la terapia de superficie que en lo que es las terapias endovasculares. Las terapias endovasculares tienen mayor control y mayor precisión para la temperatura objetivo que yo quiero. La hiperglicemia se vio más en el efecto, en lo de superficie que en lo que era lo de terapia endovascular, y eso tiene que ver con si este paciente se enfría mucho o se enfría más de lo que yo tengo esperado para que se enfriara, este paciente va a hacer mayor resistencia a la insulina y va a producir mayor hiperglicemia. La hipertermia a la hora del recalentamiento, obviamente es más fácil con el endovascular, porque el endovascular yo lo puedo programar para que recaliente al paciente de 0.1 grado centígrado por hora, que es lo que nosotros debemos hacerlo para 48 horas, versus el de superficie, ya que el recalentamiento, es un poco más errático porque este es un paciente que debe tener bastante superficie, bastante equipo de superficie, es decir, se le coloca en el pecho, se le coloca en las extremidades superiores y se le coloca en las extremidades inferiores. El hecho de que esto sea tan diferente o tan variado puede producir que el control del cambio de temperatura, ya sea para la parte de la inducción y la parte de recalentamiento, no sea tan precisa. Y por último, la hipoglicemia, que es todo lo contrario que está ocurriendo al momento de la inducción, ya que aquí en estos momentos ya va a ser mucho más, más sensible la célula ante el efecto de la insulina. Ya sabemos que había aumento de la insulina a nivel sanguíneo. Estos 4 efectos son los efectos que nosotros tenemos que vigilar una vez hagamos iniciemos lo que es la terapia de termomodulación. Sabemos que hay bastantes efectos adversos, pero estos son los principales que nosotros vamos a estar buscando. El efecto del sangrado, el efecto de seideo, de trastornos hematológicos, un efecto que se describía bastante al inicio de la terapia, más últimamente no se está describiendo, y eso tiene que ver con mayor control de lo que es la terapia y los cambios de temperatura. Y por último, la hipotensión, ya que el proceso de recalentamiento va con lo que es vasodilatación, y esa vasodilatación puede producir hipotensión. La otra cosa que nosotros tenemos que vigilar en estos pacientes es la diuresis, ya que los pacientes en el estado de inducción y mantenimiento producen lo que se le llama una diuresis fría. Esta diuresis fría puede consigo arrastrar electrolitos y entre ellos
el potasio, que va a ser uno que más se va a arrastrar en esta vía, que es lo que puede producir la hipocalemia. Ahora, usted me va a decir, este muro me está hablando de cómo están las cosas en el complejo. En el complejo van a tener un termohogar, van a tener ECMO, van a tener la terapia de reemplazo renal disponible a cualquier momento. ¿Qué pasa si yo no tengo nada de eso? Bueno, si eso ocurre, no se preocupen. Si eso ocurre, con solo tener control de la temperatura, para que este paciente no genere fiebre, es decir, si yo mantengo a este paciente con temperatura adecuada, ya sea normotérmico, este paciente mejora su pronóstico, evitando solamente la fiebre, principalmente la que se va a ocurrir dentro de las primeras 72 horas. Y esto yo lo tengo que medir con un termómetro central. Si no tengo termómetro central, bueno, no hay de otra y se pone un termómetro periférico. Esto con un electrocefalograma continuo sería ideal. Chuzo, Murdoch, ahora me estás hablando de un electrocefalograma continuo. No se preocupen, con solo el hecho de controlar la temperatura va a ser suficiente para el mejor pronóstico de este paciente versus no hacer ninguna actividad. Doctor, yo no tengo acetaminofén en mi servicio de urgencia. Chuzo, si no tienes acetaminofén, no te preocupes, nada más necesitas una refrigeradora para poderle pasar a un paciente cristaloides a 4 grados centígrados. Yo no tengo refrigeradora en mis servicios de urgencia. Si no tengo refrigeradora, no tengo termómetro, no tengo acetaminofén, no tengo diálisis, no tengo termohogar, hay que cerrar ese lugar o no puedo llevar a un paciente con arresto cardíaco a ese lugar porque ese paciente seguramente va a fallecer. Los puntos claros que yo necesito que ustedes se lleven de esta charla ya para concluir. La terapia de termomodulación mejora el pronóstico neurológico. Como ya mencioné, no hace mucho efecto en cuanto a lo que es la mortalidad actualmente. En pacientes con síndrome de posparo cardiorrespiratorio está indicado en pacientes que permanecen en coma. La terapia de termomodulación debe iniciarse dentro de las primeras 12 horas. De nada me sirve que el paciente haya fallecido, haya hecho un arresto cardíaco, lo saco del arresto cardíaco y espero 24 horas para decidir si le pongo o no le pongo la terapia de termomodulación. Porque ya sabemos que la lesión secundaria a nivel neurológico va a ocurrir dentro de las primeras 2 horas. O va a iniciar dentro de las primeras 2 horas. Por eso que una vez decidido, se debe hacer la inducción. Obviamente, entre más tarde, de la misma forma como la trombólisis cardíaca, entre más tarde o más límite del periodo, peor va a ser el beneficio, o mejor, va a ser menor el beneficio de la terapia termomoduladora. El mantenimiento está dirigido a controlar la temperatura deseada a la respuesta fisiológica del cuerpo para generar calor. Ya mencioné cada parte de las órdenes, de las 9 órdenes que le mencioné, que el plan es mantener al cuerpo en la temperatura deseada. Y por último, el recalentamiento debe ser gradual y controlado a 0.1 grados centígrados. Van a ver en unos documentos viejos, más que nada antes del 2010, en donde se mencionaba de 0.1 a 0.5 grados centígrados, pero 0.5 grados centígrados es un recalentamiento demasiado rápido y este paciente puede tener peor pronóstico neurológico. Esta es la bibliografía que utilicé, la principal. Punto importante de esta bibliografía es que hay una que es de enfermeros. Les digo cuál. La tercera es de enfermero. Y quise poner esto en la bibliografía, que sí, también la utilicé, porque eso determina que el grupo de enfermería, el equipo de enfermería debe estar también ¿cómo digo? Debe estar escrito, debe saber de lo que es la terapia de termomodulación, porque ellos son los que una vez ven la temperatura que se está elevando, van a saber si le aumento el rocuronio, si le tengo que pasar cristaloides a temperatura fría y cosas como eso. Hay otro artículo, no lo puse en esta bibliografía porque realmente no saqué mucha información de eso, que es realizada por paramédicos, entre otros. Y ya, no sé si tienen alguna pregunta.